Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si al igual que Huberto te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, lo que Huberto Góez Acevedo nos comenta en esta ocasión es lo siguiente. ¿Hay alguna ventaja en usar 4 subwoofers? Los receivers de ahora están saliendo con 4 salidas para subwoofer. ¿Valdría la pena actualizar solamente por esa función? Y bueno, pues dar una respuesta absoluta, universal, genérica que aplique para cada persona, para cada usuario, sería demasiado complicado. La realidad es que pues va a depender mucho de lo que tú busques de tu sistema de cine en casa. Seguramente Huberto nos pregunta esto porque los receptores de cine en casa más recientes de Denon pues están saliendo con 4 salidas de subwoofer, entre comillas, independientes. Muchas veces cuando hablamos de sistemas de cine en casa me he encontrado con gente que me dice, no, mi sistema es un 5.4, es un 7.3, es un 5.2. Y cuando yo en mi sistema de cine en casa, cuando les hice el tour, mencioné que mi sistema es un 7.1.4, surgió la duda de por qué tengo 2 subwoofers y digo .1. La razón de esto es porque el canal del subwoofer es monoaural. No existe en una mezcla de sonido el .2, el .3 o el .4. Solamente es una misma señal. Y mucha gente dice, no, es que estás equivocado. Cuando dices .2, te estás refiriendo al número de subwoofers que tengas. Eso es totalmente falso y es algo que se ha estado utilizando tradicionalmente por gente que no lleva mucho tiempo en esto del cine en casa. Algunas personas lo utilizamos como para simplificar un poco la nomenclatura al momento de hablar de nuestros sistemas de cine en casa. Pero la realidad es que es una forma incorrecta de hablar de un sistema. Tú tengas 1, 2, 4, 10 subwoofers, va a seguir siendo un .1. Y si aún así ustedes creen que estoy equivocado, pues hace muchos años en las salas de cine teníamos sistemas de sonido 5.1. Después llegaron a tener el Dolby Digital EX, que era un 6.1, pero con una cierta ilusión de que era un 7.1. Pero si se dan cuenta, en un cine, digamos que por cada bocina que nosotros tenemos en un sistema tradicional de cine en casa, ellos tenían unas 5 bocinas. Digamos que para la bocina izquierda surround, ellos tenían 5 bocinas que realizaban la misma función que una sola bocina en nuestros sistemas de cine en casa o en una mezcla de sonido. Y ellos jamás dijeron yo tengo un 17.8. Ellos decían tenemos un 5.1, a pesar de que tenían muchas bocinas. El número de canales no se refiere necesariamente al número de bocinas que tengas en un sistema de sonido. Entonces, si tú tienes muchos subwoofers, pero realmente la señal es una misma, sigue siendo un solo subwoofer, al menos desde el punto de vista de la mezcla. No existe el .2, no existe el .3 y no existe el .4. Con Dolby Atmos DTS:X seguimos teniendo un solo subwoofer. Pero ahora, están cambiando un poquito las cosas con los nuevos receptores de Sound United, que ahora creo que se llama la empresa Máximo porque los adquirieron. Y si ustedes ven, estos sistemas tienen 4 salidas de subwoofer. Pero aquí está cambiando un poco cómo se implementan históricamente. Ya desde, digamos, por ahí del 2003, 2004, había receptores con 4 salidas de subwoofer, pero eran salidas de subwoofer monoaurales, o sea que compartían retardos, compartían volumen, solamente digamos que eran salidas gemelas. Y había otros sistemas o receptores de cine en casa que eran mucho más caros y tenían algunos ajustes independientes, pero realmente seguía siendo un .1.
Ahora, en los últimos años ya hemos tenido más receptores que, por ejemplo, tienen dos salidas de subwoofers y puedes ajustar independientemente el retardo, puedes ajustar independientemente el volumen y todo esto te ofrece mucha mayor flexibilidad. Esa, por ejemplo, es la diferencia por la que yo adquirí un Denon X3700 en lugar de un Onkyo RZ50. Bueno, hubo otras razones por las que el RZ50 no lo adquirí, ya les he platicado mi experiencia con Onkyo, pero pues en este caso es una diferencia muy importante que tienen ambos receptores. Uno tiene, que es el de Onkyo, tiene dos salidas de subwoofer, pero son monoaurales, no se pueden configurar independientemente. Y por otro lado tenemos el Denon, que sí, igualmente son salidas monoaurales, pero al mismo tiempo tienen retardos independientes y volumen independiente. Tú podrías sustituir el tener salidas independientes a través de un dispositivo que se llama un mini DSP. Tú puedes tener solamente una salida y esta cajita se va a encargar de darle a cada subwoofer, a cada salida, un retardo independiente, un volumen independiente e incluso puedes hacer unas correcciones independientes para cada altavoz de graves o cada subwoofer. Pero ahora, en los últimos receptores de Denon pues tenemos las 4 salidas como les dije. Pero ahora se está implementando algo que digamos de cierta forma va un poquito en contra de lo que hemos hecho tradicionalmente. Tradicionalmente siempre hemos querido que todos los subwoofers en un sistema de cine en casa funcionen transmitiendo la misma señal. La idea de esto es poder hacer que el grave se vuelva más uniforme en distintas posiciones de la habitación. Si tú solamente tienes un subwoofer, lo que sucede es que tal vez en el asiento principal de escucha, escuchas el subwoofer impecable, increíble, potente, exacto. Digamos, sientes ese golpe en el pecho, sientes la vibración en el piso. Es un subwoofer excelentemente configurado, bien posicionado para esa posición en específico. Pero aquellos que tienen experiencia en esto de los sistemas de cine en casa, no me dejarán mentir que cuando solamente tienes un subwoofer, pues sí, en el asiento principal de escucha se escucha perfecto, pero avanzas un pasito hacia adelante o un pasito hacia atrás y de pronto te das cuenta que ya no se escucha el subwoofer o se escucha demasiado saturado, se escucha mal. Entonces la idea de tener múltiples subwoofers de manera monoaural es que todos reproduzcan el mismo sonido al mismo tiempo y logren, digamos, contrarrestar estos picos y valles que va a haber en un área mucho más amplia de un sistema de cine en casa. Yo me atrevería a decir que con un solo subwoofer es imposible tener, digamos, varios asientos con una buena respuesta de frecuencias graves. Un solo subwoofer no lo va a lograr, simplemente por la física de una habitación y cómo se comportan las ondas de sonido. 2 subwoofers es deseable. 3 subwoofers sería, digamos, por arriba del promedio y vas a obtener mejores resultados porque te va a dar mayor flexibilidad. Y con 4 subwoofers monoaurales estarías, digamos, en la cúspide de poder tener una respuesta de frecuencia bastante uniforme en un área muy amplia de tu sistema de cine en casa. Entonces, tener múltiples subwoofers sí es muy importante. Pero lo que se está haciendo ahora es que puedas tener más subwoofers, pero que al mismo tiempo sean direccionales. Nosotros sabemos que las frecuencias graves, en teoría, son omnidireccionales. En teoría, ¿a qué me refiero? Si tú tienes una frecuencia sumamente grave, digamos unos 25 Hz, pues es un sonido que no vas a lograr ubicar de qué lugar de la habitación viene. Ahora, muchas veces sucede que tú pones un subwoofer reproduciendo una onda de 25 Hz en una posición de la habitación y tú dices, no, claro que estoy escuchando el subwoofer, está en la parte izquierda de la habitación. Pero, ¿por qué sucede esto si las frecuencias graves son omnidireccionales? Bueno, pues porque la habitación está interactuando con ese subwoofer.
Entonces tal vez lo que estás escuchando no es el subwoofer como tal. Estás escuchando la esquina superior de tu techo vibrando, el piso de la parte inferior izquierda vibrando, una puerta de un closet, algunas cosas que estén sueltas en una mesa y estén más inclinadas hacia la izquierda. Eso es lo que tradicionalmente puedes estar percibiendo. Y ojo, si un subwoofer está mal diseñado, pues va a crear resonancias en el cajón, o va a vibrar algo dentro, o va a vibrar las conexiones de atrás, y pues esa vibración sí va a ser direccional. Eso sí lo vas a poder ubicar de dónde viene. Y entonces es ahí donde decimos que la posición de un subwoofer sí es importante. Pero en teoría, pues las frecuencias graves son omnidireccionales. Nosotros no tenemos la capacidad de ubicar de dónde proviene ese sonido grave. Y esto lo hemos utilizado a nuestro beneficio para poder tener múltiples subwoofers y solamente utilizarlos para, digamos, aparentar o crear una ilusión auditiva de que ese sonido grave proviene, por ejemplo, de una bocina. Si, por ejemplo, ustedes ven, digamos, Top Gun Maverick y del lado izquierdo tienes un jet o el motor de un jet y está con toda la potencia. A pesar de que tenemos subwoofers monoaurales y tú tuvieras el subwoofer en la parte trasera de la habitación, no me dejarán mentir, parece que ese sonido grave o parece que esa vibración que crea el subwoofer proviene de ese sonido de la bocina, que proviene de ese motor en específico que está del lado izquierdo. Ese es el tipo de ilusión auditiva que nos permite crear estas sensaciones de que el sonido grave proviene de un lugar en específico. Esa es la misma razón por la que si hay algo suelto en un subwoofer, pues inmediatamente nos damos cuenta que el subwoofer está en alguna posición o en alguna ubicación de la habitación. Entonces, como les digo, tradicionalmente lo hemos utilizado a nuestro beneficio para crear un ambiente mucho más uniforme en cuestión de frecuencias graves. Pero pues ahora se está experimentando con crear graves direccionales. Esto en teoría no nos hace mucho sentido a muchos audiófilos o fanáticos del cine en casa, porque como les dije, a pesar de que tú tengas un subwoofer bien configurado, bien calibrado, todo esté perfectamente y tú lo pongas del lado derecho, izquierdo, atrás, a la derecha del asiento, a la izquierda del asiento, no importa, porque cuando tú pones una película y hay un motor de carro en la parte central, parece que el sonido grave viene de la parte central, porque el sonido grave se está complementando con el sonido mucho más alto de esa bocina central. A veces, ya les he platicado en Ready Player One, hay momentos donde algunos objetos te pasan por arriba de la cabeza, y ya les he platicado que los subwoofers hacen un trabajo excepcional al hacerte sentir que algo con mucho peso pasa por arriba de tu cabeza, y la bocina pues está bastante lejos del subwoofer, pero pareciera que viene de ahí y sientes cómo pasa, a pesar de que en mi caso, por ejemplo, los subwoofers están en la parte trasera de la habitación. Entonces, este tipo de grave que están intentando implementar, que es un grave direccional, yo en lo personal no le encuentro demasiado sentido, basado en todo lo que he aprendido en muchos años de hacer esto de cine en casa. Pero ahora también debo mencionar que no lo he escuchado. Para poder dar una verdadera opinión de qué tan efectivo es, pues sí tendría que estar experimentándolo de primera mano. Hasta este momento no lo he hecho. Entonces, digamos que no tomen esto como una opinión real. Solamente estoy hablando de lo que se pretende hacer con estos nuevos sistemas. Entonces, la idea de esto es que, por ejemplo, si tú tienes un 5.1 y tienes 4 subwoofers, digamos 2 a los lados, uno al frente y uno en la parte trasera, digamos que del lado derecho, en la bocina surround derecha, empiezan las pisadas de Godzilla. Entonces, la idea de este grave direccional es que el subwoofer que esté más próximo a esa bocina genere las pisadas de Godzilla y no sea el resto de subwoofers. Ahora, aquí lo que están manejando específicamente los de Denon es manejarlo, digamos, de izquierda a derecha, del frente hacia atrás. Tú puedes crear esta direccionalidad en esas posiciones. Si está más del lado derecho el sonido,
pues se van a utilizar los subwoofers que estén del lado derecho. Si está más del lado izquierdo, se van a utilizar los subwoofers del lado izquierdo. Si está al frente, se van a utilizar los subwoofers que estén más próximos a la parte frontal. Pero bueno, ahí estaríamos eliminando algunas de las ventajas que ha habido históricamente de tener más de un subwoofer. Por ejemplo, en ese caso, el rango dinámico pues disminuiría. Al mismo tiempo, pues vas a requerir que todos los subwoofers de la habitación sean suficientemente capaces para funcionar por sí mismos, sin la ayuda de los demás. Esta, digamos, uniformidad de la sala de proyección ya no sería una ventaja tan tangible, sino que ya estaríamos comenzando a necesitar configurar subwoofers individuales para cada lugar de la habitación. Y esta es una de las razones por la que ni siquiera espacios profesionales lo hacen. Se vuelve un tanto complejo. Pero lo bueno aquí es que Denon y Marantz estén dando la posibilidad, la opción para que cada usuario decida cómo quiere implementar sus subwoofers. Tú puedes decidir utilizar los 4 independientes y no hay ningún problema. Si a ti te gusta, excelente. Pero si en otro caso a ti te gustan los subwoofers en un modo monoaural, pues en ese caso lo puedes utilizar de esa manera. Lo importante es que te están dando flexibilidad. Pero ahora hay otro tema que es muy interesante que, bueno, Denon no ha mencionado nada, ni siquiera tampoco Marantz, pero es algo que podría venir en un futuro. Esto no lo tomen como algo que va a suceder. Esto es a partir de lo que yo he escuchado en noticias, los nuevos desarrollos que han creado en cuestión de calibraciones. Y pues estos subwoofers independientes podrían funcionar para realizar estas calibraciones mucho más avanzadas con ciertos sistemas. Como ustedes saben, estos nuevos receptores de Masimo o de Sound United son sistemas que son compatibles con Dirac. Dirac es un sistema de calibración que, digamos, tiene algunas cosas más avanzadas en comparación a Odyssey y en otras cosas se queda un poquito rezagado. Es muy buen sistema de calibración. Tradicionalmente es un sistema de calibración que se utiliza en sistemas, digamos, de mayor costo, pero los nuevos receptores de Denon son compatibles. Tienes que comprar una licencia, comprar el micrófono, etcétera, etcétera, pero pues ya se ofrece la compatibilidad. Y en los últimos meses ha habido, digamos, primeras impresiones de un sistema de calibración que va a utilizar subwoofers, bocinas surround, bocinas frontales, para poder crear un sistema que acústicamente sea perfecto. Imaginemos que, por ejemplo, tenemos una bocina izquierda que tiene una alta reverberación. Entonces, lo que se planea hacer con este sistema, este nuevo sistema de calibración, es que, por ejemplo, si el micrófono detecta que esa bocina tiene pues este eco, esta reverberación, va a utilizar otra bocina, ya sea la derecha frontal, la surround derecha, la bocina derecha trasera, X bocina. Va a utilizar esas bocinas para crear un sonido que cancele esa reverberación. Y entonces ahora se va a escuchar como un sonido puro que viene de esas bocinas. Más o menos como funciona la cancelación activa de audífonos. Y bueno, es un concepto interesante, pero pues surgen muchas dudas de qué tan efectivo va a ser, cómo va a afectar digamos, la potencia que puedas tener en un amplificador, el procesamiento del receptor o del procesador o del preamplificador. Hay muchas dudas que están en el aire. Se van a escuchar artefactos como sucede en los audífonos con cancelación de ruido activa. Todo ese tipo de cosas son dudas que tendremos que resolver a lo largo del tiempo. Pero bueno, parte de esto podría ser la razón por la que Denon o Marantz implementaron estos subwoofers direccionales.
para que en un futuro tal vez puedan a través de una actualización implementar este sistema de DRAC. Ahorita están sacando ya la calibración de DRAC, pero por etapas. Ahorita creo que solamente está la versión para sonidos graves. En un futuro va a estar para todo el espectro de frecuencias. Después va a haber para múltiples subwoofers y así van a ir añadiendo los distintos sistemas de calibración. Pero recuerden, jamás adquieran un equipo electrónico por promesas de que va a haber mejores funciones. Muchas veces sucede que no llegan esas funciones, o cuando llegan son, digamos, de la forma más básica posible porque nada más ya querían cumplir con lo que hicieron como promesa. Entonces todo eso tómenlo en cuenta. Este sistema de calibración de DRAC no estoy diciendo que necesariamente se va a implementar en estos receptores de Denon. Es más, si yo tuviera que apostar, diría que no va a suceder. Va a suceder para la próxima generación o 2 generaciones siguientes. Pero bueno, esa podría ser una justificación por la que yo le encontraría sentido a que están haciendo estos graves direccionales. En este momento no les podría dar una verdadera razón para utilizar subwoofers direccionales, pero pues históricamente les puedo decir que ha habido razones por las cuales no utilizamos los subwoofers de esa manera. Pero bueno, tal vez Denon vaya a hacer algo diferente, algo mucho más impresionante, y será cosa de que los pruebe en algún punto. Y bueno, pues yo les recomendaría actualizar sus sistemas de cine en casa para ahora tener 4 salidas de subwoofer. Si tienes curiosidad y quieres utilizar lo de los graves direccionales, pues sí, si eso es importante para ti, hazlo. Y tal vez te funcione o tal vez no te funcione, va a depender de tu sala de proyección. Ahora, 4 salidas de subwoofers, ¿son buenas? Sí, definitivamente. Tener 4 subwoofers en una habitación es ideal. ¿Por qué? Porque vas a lograr tener una respuesta de frecuencia mucho más uniforme en las frecuencias graves. Entonces, sí. Pero ahora, hay una tercera opción que es adquirir un mini DSP y te va a salir en una fracción de lo que te costaría volver a actualizar tu procesador o tu receptor. Sobre todo cuando estamos hablando de los receptores que tienen las 4 salidas independientes. En ese caso, pues son receptores o procesadores de gama media hacia alta. Entonces, pues te saldría mucho más económico adquirir un mini DSP. Pero ahora, si ya estás en el mercado, ya decidiste que vas a actualizar tu sistema de cine en casa, yo te recomendaría pues que sí vieras estas opciones que ya tienen las 4 salidas independientes. Y si te va a salir un poquito más caro, yo diría que ya de una vez los adquirieras. Pero bueno, eso va a depender de la prioridad que tenga cada tipo de audiófilo. Hay personas que solamente van a estar dispuestas a adquirir ese dinero por probar este grave direccional, y hay otras personas, como es mi caso, que no estarían dispuestas a gastar más dinero por tener graves direccionales, porque al menos en mi caso, pues todo lo que he aprendido a lo largo de estos años me ha demostrado que un grave direccional sí puede funcionar, pero bajo circunstancias muy perfectas, pero muy perfectas. Y estoy seguro que el 90% de la gente que está allá afuera no tiene estas circunstancias perfectas. Y bueno, pues espero con esto haber respondido tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.